Saludos a todos. Somos estudiantes de la carrera de Arquitectura de la Universidad Católica de Honduras. A continuación nos trasladaremos en un viaje en el tiempo hasta los años 50 y 60, donde conoceremos el brutalismo, ese movimiento que marcó una época y que muchas de sus edificaciones continúan inspirándonos hoy en día. ¿Qué es la arquitectura brutalista? El brutalismo es un estilo arquitectónico que presenta formas audaces y estructuralmente innovadoras, que utiliza el hormigón en bruto como materia prima. Las construcciones brutalistas son reconocibles a la vez por su masa y materialidad. Revelan a menudo los medios de su construcción a través de superficies inacabadas, que llevan las huellas de los moldes que las conforman. Surge tras la Segunda Guerra Mundial el término brutalismo. De la corriente arquitectónica se hizo muy popular entre los arquitectos, sin que nadie supiera con exactitud el campo arquitectónico que cubría. Y fue en Inglaterra donde apareció desde principios de los años 50 en forma de nuevo brutalismo. Atribución al brutalismo. La denominación del estilo arquitectónico brutalista se atribuye más comúnmente al arquitecto suizo-francés Le Corbusier, que especificó el béton brut, hormigón en bruto o inacabado, en sus edificios de apartamentos, el primero de los cuales se terminó en Marsella en 1952. El sobrenombre brutalismo fue creado y popularizado por Rainer Benham, un barbudo crítico de la arquitectura inglés de la influyente edición Architectural Reviews. La arquitectura brutalista cobró un impulso considerable en el Reino Unido a mediados del siglo XX, cuando las comunidades económicamente atrasadas buscaron métodos de construcción y diseño baratos para la elaboración de las casas brutalistas, centros comerciales y edificios gubernamentales baratos. Características de la arquitectura brutalista. Se identifica por el uso importante del cemento, que combinándolo con las formas plásticas trabajadas y moldeadas en detalle, resalta la fuerza de la estructura. El volumen de los elementos es robusto y acentuado,
mientras que las formas y los materiales son moldeados por el espacio, creando una conexión con lo que nos rodea. Las construcciones que denotan una arquitectura brutalista suelen estar formadas por elementos modulares repetidos que forman masas, que representan el estilo brutalista en interiores, áreas funcionales específicas claramente articuladas y agrupadas en un todo unificado. La facilidad declarativa y la suavidad del estilo internacional de la brutalidad contrastaba con el impresionante poder de las estructuras y los volúmenes, soluciones compositivas audaces a gran escala. Estéticamente, las características de la arquitectura brutalista encajan en el contexto del modernismo europeo de los años 50 y 70 en el campo de las artes plásticas, pinturas brutalistas, el cine, la fotografía, la gráfica, la escultura, el interiorismo, con su búsqueda de los nuevos medios de expresión. Charles Edouard Jeanneret fue un arquitecto francés de origen suizo. Junto a Walter Gropius, son los principales protagonistas del renacimiento arquitectónico internacional del siglo XX. Uno de los más grandes renovadores de la arquitectura moderna, fue un inalcanzable agitador cultural, labor que ejerció con pasión a lo largo de toda su vida. En 1900, Le Corbusier comenzó su aprendizaje como grabador y cincelador en la Escuela de Arte de la Chaux-de-Fonds, en Suiza. Uno de los profesores le orientó hacia la pintura y después hacia la arquitectura. En 1905 diseñó su primer edificio, una casa unifamiliar para un miembro de la Escuela de Arte, la Villa Fallet. En los siguientes 10 años hizo numerosos edificios que todavía no llevan su sello característico posterior y que él mismo no incluyó en el registro posterior de sus obras. Ya en París trabajó durante 15 meses en el estudio de Auguste Ferret, arquitecto pionero de la técnica de construcción en hormigón armado. A continuación viajó a Alemania para estudiar las tendencias arquitectónicas de ese país. Allí trabajó en la oficina de Peter Behrens, donde se estima que puede haber coincidido con Ludwig Mies van der Rohe y Walter Gropius, quienes también trabajaron ahí en esa época.
El año de 1911 lo dedicó por completo a viajar. Desde Viena fue a Rumania, Turquía, Grecia e Italia, y a su regreso fue profesor durante 2 años en el Departamento de Arquitectura y Decoración de la Escuela de Artes de París. En 1922, Le Corbusier abrió un despacho de arquitectura con su primo Pierre Jeanneret, con el cual mantuvo su asociación hasta 1940. Difundió también sus ideas urbanas a través del CIAM, Congreso Internacional de Arquitectura Moderna, uno de cuyos documentos es la Carta de Atenas. Louis Isidore Kahn, otro renombrado arquitecto, nacido el 20 de febrero de 1901 en la isla de Osnel, Estonia. En 1905, a los 4 años, emigra junto a su familia a Estados Unidos, instalándose en Filadelfia, donde viviría muy pobremente. En 1920 a 1924, estudia en la Escuela de Bellas Artes de Pensilvania. En estos años entra a trabajar en el estudio de Hoffman y Enon. Como diseñador llegará a ser jefe de proyectos como el Plan Regulador de Filadelfia. En 1924 obtiene el título de arquitecto por la Universidad de Pensilvania y dedicaría los 20 años posteriores a colaborar con otros colegas en diversas obras. Considerado uno de los grandes maestros de la arquitectura del siglo XX, creó obras de una belleza arcaica y una fuerza simbólica universal. Su estilo estuvo fuertemente marcado por las construcciones de la antigüedad, con una gran tendencia como aquellas a la intemporalidad y a la monumentalidad. Sus construcciones se muestran como lo que son, construcciones que no ocultan ni sus materiales, ni su forma, ni su peso. Para Kant, el espacio era la conjunción entre luz y estructura, algo que explicaba de la siguiente forma. La elección de la estructura es sinónimo de la elección de la luz que da forma a ese espacio. La luz artificial es solo un breve momento estático de la luz. Es la luz de la noche, y nunca puede igualar los matices creados por las horas del día y la maravilla de las estaciones. No menos importante para él fue la dimensión social de la arquitectura, a partir de la cual derivó nuevas formas para los edificios.
Su concepción orgánica de la arquitectura queda ejemplificada en la anécdota del discurso a sus alumnos acerca del ladrillo, que con el tiempo se hizo famosa. Sosteniendo una de estas piezas, preguntó a su audiencia: ¿qué es esto? Para a continuación afirmar: incluso un ladrillo quiere ser algo más, un ladrillo quiere ser mucho más, tiene ambiciones, incluso un simple y ordinario ladrillo quiere ser algo mejor que esto, así debemos ser todos. Alison y Peter Smithson fueron dos arquitectos y urbanistas ingleses que trabajaron activamente en los aspectos teóricos de la arquitectura de las décadas de los años 50 y 60. Están considerados cofundadores del brutalismo y formaron parte del Team 10, un grupo de arquitectos que desde su primera reunión en 1954 ejerció mediante sus publicaciones una gran influencia en el urbanismo de la segunda mitad del siglo XX. Formaron parte del Independent Group en 1956. Los arquitectos se conocieron en la Universidad de Durham y contrajeron matrimonio en 1949, abriendo un estudio propio un año después. Trabajaron juntos en el diseño de la escuela de Hunstanton, y esta ofreció a los jóvenes e idealistas arquitectos una rara oportunidad para hacer realidad su visión. Ambos eran inquebrantables en su determinación por definir un nuevo enfoque a la arquitectura moderna, que al igual que el estilo internacional de entreguerras, explotaría el bajo coste y el pragmatismo de los materiales producidos en masa y los componentes prefabricados. Exploran esta pureza de los materiales al igual que sus héroes de la arquitectura como Mies van der Rohe, pero produciendo edificios que eran específicos para su localización y propósito.
Paul Rudolph nació en Elton, Kentucky en 1918. Se graduó en el Instituto Politécnico de Alabama y estudió con Walter Gropius en Harvard. Después de graduarse en 1947, se asoció durante 5 años con Ralph Twitcher en Florida. Cuando terminó esta asociación, Rudolph comenzó a trabajar por su cuenta en Boston, New Haven, New York y continuó su trabajo en Florida. Captó la atención internacional con soluciones innovadoras para las modernas casas en Estados Unidos. A pesar de que la popularidad del arquitecto decayó durante el denominado posmodernismo de los años 70 y 80, su obra y su legado han tenido un profundo impacto en la arquitectura de nuestra era, siendo considerado uno de los grandes arquitectos modernistas tardíos en Estados Unidos. Cuando el estilo brutalista comenzó a pasar de moda en Estados Unidos durante los años de 1970, el trabajo de Rudolph fue mejor apreciado en el extranjero, y fue así como el arquitecto pudo hacer que su obra evolucionara y cambiara hacia otros rumbos y otras dimensiones. Kenzo Tange nació el 4 de septiembre de 1913 en Japón. Cursó estudios de arquitectura e ingeniería en la Universidad de Tokio, donde llegó a ser profesor en 1946. Creó en la misma universidad el laboratorio Tange. Creció en Osaka y realizó parte de su formación escolar en Hiroshima. En 1949, en esta última ciudad, justo en el sitio donde ocurrió la máxima destrucción durante la Segunda Guerra Mundial, se convirtió en su campo de experimentación. Desarrolló el Master Plan para reconstruir la ciudad y el lugar donde aterrizó la bomba atómica. Creó el Centro de la Paz de Hiroshima, abocado a la reflexión sobre los desastres de la guerra moderna. Algunos premios que ganó: la medalla de oro Riva,
la medalla de oro AIA, la medalla de oro de la Academia Francesa de Arquitectura, premio Pritzker en 1967, el cual está considerado el Premio Nobel de la Arquitectura. Características de su obra. Uso de ejes axiales que rompen la simetría del objeto. Diseños sencillos y racionales, donde se ve la claridad, simplicidad y brillantez. Instalación de cubiertas suspendidas y el concreto como elemento estructural y formal. Exploración de la tecnología sin dejar de lado los valores humanos. Brutalismo latinoamericano. Este estilo llega a los países de Latinoamérica como un aire afín al socialismo. Los países que seguían esta línea política aceptaron este estilo y prueba de ello son las maravillosas estructuras brutalistas. Un ejemplo claro es la Embajada de Rusia en Cuba. Luego se extendió este mismo estilo hacia otros países que no precisamente seguían esta misma línea de pensamiento o arraigo político. Por ejemplo, uno de los temas más populares de la arquitectura brutalista en América Latina, de edificios administrativos y públicos, es una pirámide escalonada, volteada hacia abajo y levantada sobre pilones. Estas ideas se inspiraron en la creencia de las nuevas tecnologías de construcción de arquitectura brutalista en casas, en particular en las posibilidades inexploradas de un material de construcción tan nuevo como el hormigón armado. La plasticidad del hormigón y sus posibilidades escultóricas atrajeron a arquitectos brutales.
Conclusiones. El brutalismo, al igual que otros estilos, destacó por su innovación y acoplamiento al uso de nuevos materiales, sentando las bases de una arquitectura de época. Las críticas negativas no influyeron en la importancia y aceptación de este estilo o tipo de arquitectura, que fue un alivio a la época agobiada por las guerras. Las soluciones planteadas por el brutalismo obedecen a la función y son completamente habitables y adaptables a cualquier tipología de proyecto.